Un saludo para todos los que están mirando este programa, este video, porque voy a ofrecerles en esta ocasión informaciones nuevas acerca de cómo Orlando Gutiérrez Boronat maneja de manera sospechosa e ilegal en muchas ocasiones los más de 30 millones de dólares que le han concedido para que denuncie la violación de los derechos humanos en Cuba, fomente la democracia, y esos dineros no han estado utilizándose con ese propósito. Mucha gente que están preocupadas, algunos genuinamente preocupados por este tema, pues se han acercado a mí diciéndome que en realidad esto crea divisiones, y yo digo que la verdad nunca crea divisiones. Si la verdad no puede dividir, todo lo contrario, la verdad es luz sobre hechos que están en realidad oscuros o que no se entienden bien. Y alguien que tenga un criterio honesto y que piense en el futuro de Cuba como un país donde la transparencia sea la ley más importante, no puede de ninguna manera estar de acuerdo como algunos me han dicho de mira, es mejor dejar eso así porque eso le hace el juego a los comunistas, está coincidiendo con los comunistas. Y a mí en realidad eso no me importa porque hay muchas cosas en las que yo puedo coincidir con los comunistas. Por ejemplo, yo coincido con los comunistas que la Luna es un satélite de la Tierra y coincido con ellos, por ejemplo, en que la semana tiene 7 días. Así que eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que después de yo conocer violaciones de los dineros y la actitud de Orlando Gutiérrez Boronat, que ha sido muy hábil en engañar al exilio durante décadas. Pero observen los que están dándole seguimiento a este tema. Orlando Gutiérrez Boronat no ha presentado una sola evidencia de nada. Todo lo que él dice es esa verborrea constante de hablar y hablar y hablar, pero no ha presentado una sola evidencia. Piensen ustedes eso. Sin embargo, él dice que yo lo he estado acusando. Hasta el momento, yo no lo he estado acusando. Posiblemente voy a empezar a acusarlo, ¿no? Quizás ahora, cuando ustedes vean todo el material que tengo para ustedes. Es decir, no ha presentado una sola evidencia. Orlando Gutiérrez Boronat y sus cómplices, porque tiene muchos cómplices, porque 30 millones de dólares crean una complicidad increíble. No ha presentado una sola evidencia, ni una. Dice, me han hecho 60 auditorías al año. Todo eso es mentira y se los voy a demostrar ahora. No le han hecho auditoría. Durante años a Orlando Gutiérrez Boronat, al directorio, no le han hecho auditoría. Todo esto es totalmente falso. Tengo los documentos oficiales para demostrar todas estas mentiras, el engaño de Orlando Gutiérrez Boronat. Eso de que nunca lo han acusado, que nunca lo han investigado. Sí, sí lo han investigado y las investigaciones son oficiales. Muchos de los documentos que les voy a mostrar ahora han sido extraídos de una auditoría que el GAO le hizo al USAID. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, son las copias de esa auditoría. Es decir, son muchas páginas, ¿no? Son 100 y tantas páginas. Ustedes pueden ver aquí, claro, ustedes no pueden leer esto desde ahí, pero yo los invito porque esto es oficial, esto ustedes lo pueden encontrar. Yo tengo marcada una de ellas aquí y he sacado en limpio algunas de las que tienen que ver con Orlando Gutiérrez. Son estas que están aquí. Estas que están aquí, yo las he ido sacando de la lectura de estas más de 100 páginas del informe original de esa auditoría que le hicieron a esta organización. En esta auditoría, uno de los apuntes, por ejemplo, se demostró, y está publicado en el Nuevo Herald el 9 de septiembre del 2014, dice, en el 2006 y 2008, GAO descubrió en su auditoría e investigación que el Directorio Democrático Cubano utilizó dineros federales para comprar artículos personales. Esto
Se publicó en muchos periódicos, incluso en periódicos en inglés. Quizás ahora, más adelante, le doy los periódicos, la fecha. Entonces, es decir, el directorio utilizó los dineros que le dieron para defender la democracia, promover en Cuba la libertad, etcétera, etcétera, para comprar artículos personales. Muchos de ustedes, cuando yo les diga los artículos, quizás van a recordarlo, porque hace muchos años. ¿Qué compró Orlando Gutiérrez con eso? Pues bicicletas para montaña, abrigos de cachemira, Nintendo, Game Boy, chocolates Godiva, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a insistir porque quiero demostrar que a Orlando Gutiérrez sí lo han investigado y más de una vez. Ustedes van a ver dentro de un momento un video donde Orlando Gutiérrez, con esa verborrea y esos gestos que tiene él de impresionar a la gente, dice: nunca me han investigado. En 30 años jamás el directorio ha sido investigado. En 30 años de auditoría, el directorio no ha tenido problema con una sola auditoría. Sí, Orlando Gutiérrez, tú has sido investigado por actitudes ilegales. Tú has sido investigado porque el utilizar los dineros que da el gobierno no pueden ser utilizados para comprar artículos personales. Eso es un delito de fraude. Es decir, tú has cometido fraude. Tú has cometido fraude y no es el primer fraude que tú cometes. Y voy a hacer una declaración aquí que muy pocos conocen. La Asamblea de la Resistencia, durante años posiblemente, estuvo ilegal. Sin embargo, tengo entendido que tú estabas haciendo declaraciones al IRS como si la Asamblea de la Resistencia fuera una organización no gubernamental. Por ejemplo, aquí tengo este documento oficial del gobierno donde dice que la Asamblea de la Resistencia estaba inactiva desde el 7 de enero del 2014. Aquí está el documento. ¿Cuándo volvió a estar activa? Bueno, en realidad no sé cuándo volvió a estar activa. Lo que sí es esto que estamos viendo aquí. Es decir, la Asamblea por la Resistencia estuvo inactiva, no sé, durante años posiblemente. Sin embargo, Orlando Gutiérrez estaba haciendo las declaraciones de impuestos porque era el jefe de eso, como si la Asamblea fuera una organización no gubernamental. Eso es otro fraude, eso es un fraude al IRS. Así que vamos a seguir con esta información. A ver, vamos a ver aquí. Aquí dice, estos son informes oficiales de la auditoría que hizo Gao. Dice aquí, los controles internos de USAID sobre la concesión de grant al programa de Cuba y la supervisión de los beneficiarios no proporciona una garantía adecuada de que los fondos se están utilizando correctamente o los beneficiarios cumplen con las normas, con las leyes y regulaciones aplicables. Es decir, ahora que ya se sabe toda la corrupción que había en USAID, se descubre, por ejemplo, que lo que dice Orlando Gutiérrez, de que le hacían auditorías dos al año, además, él utiliza un término inventado por él, estaba bajo auditorías permanentes. Eso es mentira, todo eso es falso. Es decir, USAID a Orlando Gutiérrez, cuando recibió los grants, que recibió muchos grants de USAID les pedía que escribieran en una hoja todos los gastos que tenía, pero no tenían que presentar pruebas, recibos ni facturas. Lo vamos a ver ahora aquí en el documento oficial de esta organización. Vamos a ver si está aquí. A ver, dice, la oficina del programa permitió que los beneficiarios incurrieran en gastos cuestionables, no detectados. Además, el cumplimiento por parte de los beneficiarios de las disposiciones sobre participación no se atendió adecuadamente. En el informe hay una que les voy a dar lectura, donde Orlando Gutiérrez dice que él tenía que hacer cada papelito de todos los gastos con mucha meticulosidad, e incluso partes de sus cómplices aseguran, no, si él hacía eso de acuerdo con la ley, él lo escribía todo y todo estaba justificado. A los cómplices, ustedes no estaban allí, ustedes nunca vieron esos papelitos, si los hacía o no los hacía, pero como ustedes son cómplices, ustedes están tapando todas estas ilegalidades que durante más de 30 años ha hecho Orlando Gutiérrez Moronat. Miren lo que dice el informe. Miren, dice, en segundo lugar, USAID no exigió a los beneficiarios que presentaran informes detallados y bien fundamentados. Entonces,
junto con el informe narrativo, requiere que los beneficiarios presenten informes financieros trimestrales de una página. Pero miren esto, pero sin documentación de respaldo. Es decir, no tenían que presentar factura, no tenían que presentar recibos, nada. Por eso Orlando Gutiérrez podía declarar lo que él le diera la gana, porque eso no necesitaba presentar ningún tipo de documento que respaldara los gastos como los que él hizo al principio. 500 más de $500,000 en viaje, más de 500,000 dólares en muebles de oficina. Entonces, sin prueba para respaldar esos gastos, ¿cómo puede Orlando Gutiérrez decir que a él le hacían una auditoría permanente? Es mentira, durante años no se le hicieron auditoría. Durante años no hubo auditoría. Les voy a enseñar lo que se dice sobre esto. Por ejemplo, en el informe dice: con la disolución de USAID se ha conocido más de la corrupción del Directorio Democrático Cubano, que decía que le hacían auditorías mensuales y resultó que USAID pasaba años sin hacer auditoría y tampoco pedía recibos o facturas de los gastos declarados. No lo digo yo, lo dice el informe de USAID. USAID no le exigía a Orlando Gutiérrez y a los demás que tenían gran, pero a mí el tema que me interesa es el de Orlando Gutiérrez. Es decir, cuando a él no le pedían pruebas de los gastos y él, al no dar pruebas, al no presentar facturas, formaba parte de la corrupción de esta organización. Es decir, Orlando Gutiérrez es un corrupto. Y es un corrupto porque dentro de esa situación de inmoralidad que era USAID, él estaba bañándose en esa inmoralidad. Escucha lo que dice USAID. Dice: el programa de democracia cubana corre mayor riesgo de fraude, despilfarro y abuso. Remitimos los problemas que identifican a estos tres beneficiarios, el directorio es uno de los tres, a la USAID para una investigación de la oficina del inspector general. Orlando, tú dices que nunca te investigaron. Sí te investigaron, y te investigaron por utilizar el dinero para ayudar a la gente en Cuba, para comprarte abrigos de cachemira y para comer bombones Godiva. Está en muchos periódicos. Lo que pasa es que la gente se olvida, porque eso fue en el 2006, 2007, 2008. Mira, por ejemplo, aquí, Auditoría de la GAO descubre gastos para la democracia de Cuba que estaban plagados de derroches. En un caso, un grupo con sede en Miami que obtuvo un contrato para proporcionar ayuda humanitaria a Cuba. Escuchen, en un caso, un grupo con sede en Miami que obtuvo un contrato para proporcionar ayuda humanitaria a Cuba gastó el dinero en mercancías que incluían videojuegos, abrigos de cachemira, motosierras, etcétera, etcétera, etcétera. El directorio es una de estas tres organizaciones. Búsquenlo, les voy a dar más información porque les voy a dar los periódicos donde apareció. Por ejemplo, en la auditoría realizada por la Oficina de Contabilidad General, GAO, en el 2006, reveló irregularidades en el uso de fondos federales asignados a organizaciones que promovían la libertad y los derechos humanos en Cuba. Además, miren esto, la auditoría encontró que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional no realizaba auditorías a estas organizaciones. Orlando Gutiérrez, tú eres un farsante, tú eres un mentiroso, has estado engañando al exilio. Tú dices que te hacían 2 auditorías al año y hubo años en que no te hicieron ninguna. Tú eres un mentiroso, un farsante, tú eres un mentiroso compulsivo. Lo que ocurre es que esas mentiras tienen consecuencias, sobre todo para el exilio y para las personas que confiaban en ti. Hay mucha gente que confiaba en ti de manera honesta. Creían que de verdad tú estabas haciendo una buena labor. Yo fui uno de ellos. Quizás ustedes no saben cómo yo empecé esta situación. Hay un escritor de izquierda que escribió un artículo acerca del directorio y cómo el directorio gastaba el dinero. Y cuando yo vi que en el 2007 más de 3.600.000 en número redondo, y decía este escritor, este comentarista, que Orlando Gutiérrez había gastado $560,000 en viajes
y que en sueldos ese año habían sido 750.000 y cuando 128.000 en teléfono. Cuando yo leí eso, yo pensaba que era una campaña de difamación contra Orlando Gutiérrez. Y sencillamente fui a buscar la información porque quería salirle al paso a eso, porque yo también, que no estaba muy al tanto en esa época de las actividades de Orlando Gutiérrez, las cosas que conocía eran para mí positivas. Y fui a investigar eso con la intención de defenderlo. Pero cuando saqué los impuestos del directorio y comprobé que todos esos gastos eran exactos hasta el último centavo, empecé a investigar a Orlando Gutiérrez. Y llegué a la conclusión de que Orlando Gutiérrez es un farsante que ha malversado, que ha dilapidado millones de dólares. Y vamos a seguir con toda esta información. La noticia sobre la auditoría de GAO y el uso indebido de fondos por parte de organizaciones que recibían financiamiento para promover la democracia en Cuba fue ampliamente cubierta por varios medios de comunicación en español, en inglés. Por ejemplo, el Nuevo Herald en noviembre del 2006, el Miami Herald en noviembre del 2006, La Opinión de Los Ángeles el 24 de noviembre del 2006, el Washington Post el 22 de noviembre del 2006. Es decir, las organizaciones, además del directorio, que también utilizaron de manera indebida estos fondos para comprar cosas de carácter de artículos privados, fue el Grupo de Apoyo a la Democracia. Además del directorio, otras 3 organizaciones habían participado. Por ejemplo, según informes de prensa de diciembre del 2009, varias organizaciones estaban involucradas en la polémica sobre el uso indebido de fondos federales para promover la democracia en Cuba. Algunas de las organizaciones mencionadas incluyen Grupo de Apoyo a la Democracia, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa Cubana y el Directorio Democrático Cubano, que es el que yo en este momento estoy denunciando por todas estas irregularidades. Ahora bien, la investigación sobre el uso indebido de fondos federales fue realizada por la Oficina del Inspector General de USAID y otros organismos internacionales, gubernamentales. Perdón. Tú dices, Orlando Gutiérrez, que nunca tú has sido investigado. La gente va a ver ahora el video cuando... No, jamás, nunca en 30 años. En 30 años de auditoría, el directorio no ha tenido problema con una sola auditoría. No, en 30 años han hecho varias investigaciones, no una sola, varias investigaciones. A todos los que todavía creen en Orlando Gutiérrez, los que honestamente creen en él, después de ver todo esto que yo estoy presentando, después que ustedes vean al final las pruebas más contundentes de esta conferencia que estoy dando, y ustedes siguen todavía apoyando a Orlando Gutiérrez, a partir de ese momento van a ingresar en el grupo de cómplices de Orlando Gutiérrez, porque son cosas que ya no hay manera de refutarla. No existe manera de refutarla y voy a continuar con toda esta información que estoy compartiendo con ustedes. Según la información disponible, el caso del Directorio Democrático fue remitido al Inspector General para una investigación más amplia tras la auditoría realizada por GAO en el 2006. Sin embargo, los resultados específicos de esa investigación no están claramente documentados en las fuentes disponibles. ¿Por qué pasa esto? Bueno, sencillamente porque ya sabemos que USAID era una olla de corrupción, una organización criminal, como dijo Elon Musk. Y por esa razón trataron de ocultar los detalles de la investigación. Pero lo que sí es importante, que el directorio sí fue investigado, independientemente de que USAID no dio los detalles exactos de lo que había ocurrido con la investigación. Pero lo que sí se sabe es que esta organización, el directorio, ha estado bajo escrutinio en varias ocasiones debido al manejo de fondos federales destinados a promover la democracia en Cuba. Las acusaciones incluyen el uso indebido de recursos para fines personales y la falta de transparencia en la administración de los fondos. Esto ha generado críticas y cuestionamientos sobre su gestión. Y con esto termino lo de la investigación. Como ustedes saben, en mi anterior video y en entrevistas que he tenido, he estado denunciando cómo en los últimos años el directorio Orlando Gutiérrez Boronat
ha estado enviando cientos de miles de dólares a Centroamérica. ¿Así? Centroamérica. Centroamérica son como 10 países. Claro, no dice ciudad, no dice lugar. Y lo que más lo afectó y lo que lo puso a correr fue cuando yo presenté la prueba de que le había enviado 172.926 dólares a Centroamérica en lo que los americanos llaman household goods, artículos para el hogar. ¿Qué son artículos para el hogar? Bueno, los artículos para el hogar son televisores, lavavajillas, colchones, calderos para la cocina. Y yo lógicamente dije que había mandado ese dinero para comprar televisores, porque era para comprar televisores. Y él dice que eso se lo envió a 7.560 personas. Piensen ustedes en el número 7.560. ¿Ustedes creen que es fácil hacer una lista de 7.560 personas en Centroamérica? ¿Dónde? Y cuando en un programa cuestionaron esa denuncia mía, Orlando Gutiérrez dijo que no se podía saber de ninguna manera el nombre de ninguna de esas personas porque las ponía en peligro. Es decir, la seguridad del Estado iba a perseguir a esa gente por Centroamérica. Imagínense, hubieran tenido que utilizar 200, 500, 800, quizás 1.000 agentes especiales de la seguridad del Estado para que localizaran a esa gente. Es decir, en ese momento, Orlando Gutiérrez lo que quiso decir que él tenía patente de corso para hacer lo que le daba la gana, para disponer de millones de dólares sin tener que darle cuentas a nadie. Como yo le digo a Marco Rubio, el secretario de Estado, pero en su condición de secretario de USAID, y a Elon Musk, Orlando Gutiérrez se equivocó. Si esto hubiera ocurrido en la administración de los demócratas, pues posiblemente no hubiera tenido que dar cuenta de nada. Pero en esta administración, donde la divisa más importante es la transparencia, donde, como sabemos, no hay en este momento escándalo que pueda mantenerse en silencio y no se pueden gastar más de 30 millones de dólares y decir que no se puede investigar cómo se utilizó ese dinero, porque eso es poner en peligro a los recipientes. Orlando Gutiérrez, pero es un farsante. Yo pienso que esas 7.560 personas, yo pienso, y tengo el derecho a pensar porque estoy en un país libre, yo pienso que esas personas no existen. Es lo que yo pienso. Tú eres el que tiene que demostrar que existen, pero tienes que demostrarlo en la corte. Yo no estoy diciendo que hagas una lista y la publiques en el Herald o en ningún periódico. No. Yo lo que digo es que esas personas no existen. Yo tampoco pienso, ¿oíste?, que esos 48.628 dólares que mandaste en el 18 más 21.769 a miles de... Yo tampoco, yo no creo que todos esos miles y miles y miles de personas existen. Pero hay algo mucho más grave que en todo esto. Por ejemplo, en el 2020 tú declaras que mandaste 13.078 dólares en alimentos y que mandaste en cash 47.473 dólares, pero lo más impresionante de todo esto es la contradicción de tus argumentos falsos. No quieres de ninguna manera que se sepa quiénes son esas personas que recibieron esos cientos de miles de dólares. Eso no puede ser aquí en Estados Unidos, Orlando Gutiérrez. Tienes que hablar, tienes que decir, tienes que responder. Y yo soy una de las personas que te está pidiendo esa respuesta, pero ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos americanos que pagan impuestos. Ahora, esa preocupación tuya por proteger a esas personas no la tuviste cuando declaras que mandaste 113.979 dólares por cel. ¿A quién? Porque después que yo denuncié todo esto, no tenías cómo salir de este atolladero. Y se te ocurrió lo de que, a pesar de que todas esas declaraciones eran para Centroamérica, en realidad era mentira, era jugando, eso era para Cuba. Todo eso para Cuba. Me vas a decir que tú mandaste a Cuba 113.979 dólares por cel. Tú mandaste esa cantidad de dinero por teléfono a Cuba. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Además, si lo hubieras hecho en esa forma, es posible mandar dinero en esa cantidad a Cuba sin que el gobierno cubano sepa a quién va dirigido ese dinero. O me vas a decir
que le mandaste eso a 4.500 personas en Cuba que tienen lo de CEL para que tú directamente le mandes dinero. Eso es algo que tú tienes que explicar. Entonces, hay una contradicción, como dije al principio. Dices que todo esto no fue para Centroamérica, que fue para Cuba. Y para tratar de respaldar ese criterio, has estado utilizando este documento del Departamento del Tesoro, donde agrupa a los países por regiones. Y dice Centroamérica y el Caribe. Y tú inmediatamente te agarraste de eso y dices, Cuba pertenece a Centroamérica. Pero si Cuba pertenecía a Centroamérica, pues aquí también la República Dominicana, Haití, todas las islas esas, Santa Lucía, pertenecerían también a Centroamérica. Es decir, Haití pertenece a Centroamérica. No, Orlando Gutiérrez, la gramática más elemental dice que la conjunción copulativa y, la Y en español, divide. Es decir, es como que dice la fruta, ¿cómo decirte? Las frutas cítricas y las manzanas. Y que después diga, no, que las manzanas es una fruta cítrica también. Todo eso que tú dices es mentira. Es decir, y lo voy ahora a confirmar. Eso de que Cuba pertenece a los efectos del IRS a Centroamérica es falso. Además, hiciste esto ahora en los últimos años. Y entonces, en todos los 27 años anteriores que lo mandabas directo a Cuba, según tus declaraciones de impuestos, ¿qué pasaba entonces? Entonces Cuba no pertenecía en ese momento a Centroamérica. Cuba pertenece a Centroamérica después que yo descubrí, denuncié esas cantidades de dinero increíbles que tú estás mandando, diciendo que van para Centroamérica y que yo pienso que no van para Centroamérica. Y yo pienso que tampoco van para Cuba. Esto es grave lo que estoy diciendo. Yo creo que tú tienes que tomar actuación, tienes que actuar con esto. Tú dijiste que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluso la de llevarme a la corte. Estoy loco porque se pase hablando de Gutiérrez, ¿ok? A ver cómo tú justificas todo esto en un proceso de corte, en un proceso judicial, ¿entiendes? Ahora voy a demostrar que todo eso que tú dices de que Cuba pertenece a Centroamérica es mentira. En el contexto de las declaraciones de impuestos al IRS, Cuba pertenece a la región del Caribe y no se clasifica como parte de Centroamérica. En cualquier transacción o consideración relacionada con impuestos, Cuba no se incluye en la definición de Centroamérica. Esta distinción es importante para cuestiones legales y fiscales dentro del sistema estadounidense. Declarar impuestos de manera intencional y errónea, como clasificar a Cuba como parte de Centroamérica por razones económicas, etcétera, etcétera, podría constituir un delito del contexto y las leyes aplicables. En el caso de Estados Unidos, esto puede considerarse una forma de evasión fiscal o fraude tributario. Parece, Orlando Gutiérrez, no soy yo el que dice esto, que eso que tú dices que has hecho, de que declaras al IRS que es para Centroamérica y es para Cuba, el IRS interpreta que puede ser una evasión fiscal o un fraude tributario. Pero hay más información. Dice, clasificar a Cuba como parte de Centroamérica en declaraciones al IRS sería incorrecto, ya que Cuba pertenece al Caribe y no es Centroamérica. Escucha esto, Orlando Gutiérrez, si una organización declara intencionalmente información falsa al IRS, como enviar recursos a Centroamérica cuando en realidad van para Cuba, esto podría considerarse fraude fiscal o evasión de impuestos, lo cual es ilegal bajo las leyes de los Estados Unidos. El IRS exige precisión y transparencia en las declaraciones fiscales y cualquier intento de manipular información para obtener beneficios indebidos puede llevar a sanciones severas, incluyendo multas y posibles cargos criminales. Esto es interesante para los amigos que todavía defienden a Orlando Gutiérrez. Los cómplices no, los cómplices se arriesgan a todo. Si esta práctica ha sido admitida públicamente, como has hecho tú, Orlando Gutiérrez, podría ser objeto de investigación por parte de las autoridades fiscales. Yo de mi parte ya le ve una denuncia pidiendo una investigación de esto al IRS. Ya vamos a finalizar con lo más importante de esta declaración, de este video hoy, y tiene que ver con una actividad
que a mí en realidad me parece totalmente ilegal, absolutamente, es lo que yo pienso, porque este tema lo traté también en la carta que envié a Marco Rubio en su calidad de secretario interino de USAID, y tiene que ver con el atribuir, organizar, apoyar conferencias, y que en realidad no ocurrió nunca, totalmente falso, totalmente falso. Entonces yo le decía a Marco Rubio, a Elon Musk, que hacer esto a mí me parecía que era un delito, indudablemente, es un delito. Si yo digo, este dinero que está aquí se utilizó para organizar una carrera de Hialeah hasta Orlando, y después se descubre que eso es mentira, que no hubo ninguna carrera, ahí hay un delito. No hay quien me diga que no hay un delito, lo que hay es que clasificar ese delito, que es lo que yo le decía a Marco Rubio y a Elon Musk. Yo le decía en mi carta abierta a Marco Rubio, director interino de USAID, y a Elon Musk, el hombre de la transparencia, hablando del despilfarro de los 30 millones de dólares del directorio que dirige Orlando Gutiérrez. Le decía que parte de la manera en que este hombre engañaba al exilio y a la opinión pública era adjudicándose falsamente la organización y financiamiento de conferencias y eventos en Europa, diciendo que gastó esos dineros, esos miles de dólares, y eso es mentira, totalmente falso. Y hacer esto, pues yo pienso, ¿qué cosa es? Malversación, le decía yo. Esto es un fraude, esto es corrupción, esto es despilfarro. Ahí hay un delito. No me cabe duda de que ahí hay un delito. Ahora, ¿quién tiene que de verdad clasificar ese delito? Son las autoridades. Por eso estoy pidiéndole a Marco Rubio y a Elon Musk que se interesen en investigar esta situación. ¿Y por qué esto comenzó? Esto comenzó de la siguiente forma. En una conferencia con Ambrosio Hernández, Orlando Gutiérrez le dijo, cuando Ambrosio le pregunta que yo he puesto en duda esos más de $500,000 que él dice que gastó en viajes en el 2007, y Orlando Gutiérrez dijo que ese dinero se gastó porque en el 2007 hubo una importante actividad del director en Europa, etcétera, etcétera. Le voy a decir textualmente lo que él dijo. Organizamos 3 conferencias internacionales en la cual se reunieron presidentes, primeros ministros, cancilleres, para crear el Comité Internacional por la Democracia en Cuba. Repito, él dice que ese dinero se utilizó en el 2007 para crear el Comité por la Democracia en Cuba. Y sigue diciendo que respaldamos y participamos en la organización de esas conferencias en Praga, en Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo van a ver ahora en el video, donde en sus propias palabras él hace esta declaración. Específicamente en el año 2007, que saluda ahí con una cantidad, ese fue un año clave, porque en el 2007 estábamos luchando primero por lograr la posición común europea y después por mantener esa posición común europea, que es una postura firme de Europa frente a la dictadura en Cuba. Zapatero... Y a lo que él dice, que son demasiados los viajes, voy a eso, o los gastos. En el año 2007, cuando Zapatero llegó, terminó la posición común, pero hasta ese momento estuvimos en la lucha por lograr esa posición común europea. A lo que se refieren esos gastos de $500,000. Es muy sencillo. En ese año nosotros organizamos 3 conferencias internacionales en las cuales se reunieron presidentes, primer ministros, expresidentes, cancilleres de diferentes países democráticos para crear el Comité Internacional por la Democracia en Cuba. Respaldamos y participamos en la organización de esas conferencias en Praga, en Berlín y en Costa Rica. Ahora les voy a presentar las pruebas de cómo mintió, de cómo se atribuyó, que fundó esta importante organización, que fue de verdad crear el Comité Internacional por la Democracia en Cuba. Es una de las fundaciones más importantes en toda esta historia. Y es verdad que participaron presidentes, cancilleres, gente importantísima. Y él dice, y ustedes acaban de verlo, que eso se fundó en el 2007 y que el directorio participó en eso. Falso de toda falsedad. Miente Orlando Gutiérrez como siempre.
es un mentiroso compulsivo y además es un mentiroso detrás de 30 millones de dólares. Eso es así. Ahora les voy a dar la prueba de que Orlando Gutiérrez miente a los que todavía lo siguen, a esos amigos bien intencionados que dicen que yo estoy equivocado. Vamos a ver qué me dicen ahora. Orlando Gutiérrez dice que en ese video que ustedes acaban de ver, que ese dinero se gastó para crear el Comité Internacional por la Democracia, como si él lo hubiera fundado. Lo único que es cierto ahí, que fueron presidentes, ministros, cancilleres, la gente más importante. Lo que pasa es que hay un detallito. Él dice que él fundó eso en el 2007, pero eso en realidad se fundó el Comité Internacional para la Democracia en Cuba. No lo fundó Orlando Gutiérrez en el 2007, lo fundaron Václav Havel, lo fundaron todo este tipo, Aznar, el de España, todos estos presidentes que ustedes ven aquí, fueron los que fundaron eso. Pero eso no fue en el 2007, eso fue, mírenlo bien aquí, eso fue fundado en el 2003. Así que Orlando Gutiérrez refundó en el 2007 algo que ya se había fundado en el 2003. Indudablemente que en el tema de Cuba él es perseverante, es capaz de hacer cosas como esta. Bueno, esta primera organización importantísima, el Comité Internacional para la Democracia en Cuba, el CIDC, como ustedes ven, Orlando Gutiérrez no tuvo que ver nada con eso. La de Praga fue nada menos que en el 2004. Orlando Gutiérrez volvió en el 2007 a apoyar y fundar la Cumbre de Praga por la Democracia en Cuba, que se hizo en el del 17, el 19 de septiembre del 2004. Y este farsante, y es un farsante que no tiene cara, es un descarado, por Dios, es increíble. Él dice que él gastó el más de $500,000 en eso por la organización y el apoyo a estas conferencias en las que él no participó. Esto fue en el 2004 y él dice que lo hizo en el 2007. Esto fue en septiembre del 2004. Y importante esto, y fue financiada por la Fundación Konrad Adenauer. El directorio no tuvo que ver nada con eso. Así que esa declaración de Orlando Gutiérrez, cuando Ambrosio Hernández le preguntó por esa cifra de más de $500,000 que a mí me parecía exagerada en viaje, él no solamente eso, sino que dice que eso era poco dinero para todas esas actividades que el directorio hizo en el 2007 en Europa con estas conferencias. Increíble, increíble. ¿Qué dicen los amigos, los que todavía siguen Orlando Gutiérrez? ¿Esto les parece bien? Esto está en blanco y negro. Aquí no hay especulación. Si Orlando Gutiérrez dice que gastó ese más de $500,000, entonces yo creo que esto es grave, pero falta todavía otra. Falta una conferencia más. Y esta es la única que sí se celebró en el 2007 en Alemania, en Berlín. Y la organizó el ICDC, la organización que él dice que fundó en el 2007, que es el Comité Internacional para la Democracia en Cuba. El directorio no tuvo nada que ver con la organización, con el financiamiento, absolutamente nada. Nada tuvo que ver, porque esta conferencia fue organizada y financiada por el Comité Internacional para la Democracia en Cuba, este comité, y también por la Fundación Konrad Adenauer. Orlando Gutiérrez, otra mentira más de las miles y miles de mentiras con las que tú has estado engañando al exilio. Tú no tuviste nada que ver con esto, Orlando Gutiérrez. Nada tuviste que ver con esto, en lo absoluto. Sin embargo, tú te atribuyes que ese más de $500,000, pues lo gastaste en la organización y en el apoyo textual. Lo van a ver ahora. En ese año nosotros organizamos 3 conferencias internacionales en las cuales se reunieron presidentes, primer ministro, expresidentes, cancilleres de diferentes países democráticos para crear el Comité Internacional por la Democracia en Cuba. Respaldamos y participamos en la organización de esas conferencias en Praga, en Berlín y en Costa Rica. Esta es la única que de verdad se celebró en el 2007, pero que él no tuvo nada que ver con esto, absolutamente nada. Orlando Gutiérrez, una farsa más, una mentira más, otra manera de engañar al exilio. Yo sé, para los que todavía creen en ti, que es difícil, porque tú has dado una imagen donde parece que de verdad
el tema de Cuba te apasionaba. Yo creo que a ti lo que te apasionaba eran los 30 millones de dólares que vas a tener que justificar cómo se gastaron. ¿Qué podemos decir de alguien que se atribuye y dice que gastó más de $500 millones y que le parecía poco por celebrar estas 3 conferencias, Orlando Gutiérrez? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué delito es este? ¿Qué delito es este? ¿Qué hiciste con el dinero, Orlando Gutiérrez? Más de $500 millones que dices tú que fueron necesarios para organizar estas conferencias. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué has hecho con ese dinero? ¿Habrás utilizado ese dinero, Orlando Gutiérrez, para donárselo al Hospital San Jude para la operación de niños con cáncer? Porque tú dices en el video que esos más de $500 millones, que a mí me llamaron la atención, que tú decías que habían sido gastados en viajes, fueron gastados para el apoyo y la organización de estas conferencias en las que tú no tuviste nada que ver, Orlando Gutiérrez. ¿Dónde metiste el dinero? ¿Dónde metiste el dinero? Mira, yo creo que esto ya ha llegado a un punto tal que ya, esto tiene que ir a la corte. Esto tiene que ir a la corte. ¿Qué necesitas tú para que todas esas opciones que dijiste que estaban encima de la mesa porque tenías a tus abogados trabajando, qué pasa con eso? ¿No vas a ir a la corte ahora? Yo creo que debías ir a la corte. Esa corte puede ser bien interesante, bien interesante. Y tú hablas de las auditorías, esas 60 auditorías, eso es mentira. Tú has estado diciendo todo el tiempo que a ti te hacían auditorías, que tú estabas bajo una auditoría permanente, que te habían hecho 60 auditorías, todo eso es mentira. Y lo demostré con los documentos oficiales del informe de USAID y de GAO. Falso, totalmente falso. Tú nunca has presentado una auditoría. Yo tengo una auditoría tuya aquí, mira aquí, yo tengo una auditoría tuya. En este momento, esta auditoría es lo que llaman los auditores una auditoría con salvedad, porque esta firma de auditores, Abella, García Güell y compañía, son gente muy seria que lógicamente no van a apoyarte 100% porque lo que ellos consideran que no está bien lo comentan aquí. Pero hay algo más grave también. Cuando tú, utilizando esta información de que Cuba pertenece a Centroamérica, dijiste, no, ese fue mi contador, el que mandó eso para Centroamérica, pero era para Cuba, y el contador tuyo en ese momento era precisamente Abella García Güell. Tú tienes muchas cosas que explicar, Orlando Gutiérrez. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con esos más de $500 millones que de manera falsa y mentirosa dijiste que lo gastaste en el apoyo y en la organización de estas conferencias en las que tú no tuviste absolutamente nada que ver? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ahí hay un delito. ¿Quién le va a poner el nombre del delito? Yo creo que es malversación. Yo creo que puede ser corrupción. Yo creo que puede ser despilfarro. Todos esos son delitos. ¿En cuál de esos te vas a montar, Orlando Gutiérrez? ¿Vamos a ir a la corte o no? He dicho suficiente para que me lleves a la corte por difamación. Vamos a ir a la corte, Orlando Gutiérrez, estoy esperando con los brazos abiertos para esa corte que va a ser fabulosa, fabulosa. Vamos a tener un juicio de verdad extraordinario porque estamos en una administración donde la transparencia es importante y en toda tu carrera nunca ha habido transparencia. Todos son trampas, todos son falsedades, todos son mentiras. Esos $172.000 que tú mandaste a 7.560 personas, digo y pienso que esas personas no existen. A esos que tú dices que le mandaste por ser $113.000 en Cuba, eso es mentira, todo eso es falso. ¿Qué has hecho con ese dinero? ¿Se lo sigues mandando al Hospital San Jude? ¿Dónde está ese dinero, Orlando Gutiérrez? Tienes que responder, y a ustedes, los que lo han estado siguiendo hasta ahora, yo creo que después de ver todo esto, deben recapacitar. Cuando sepan que, por ejemplo, que durante no se sabe cuántos años la Asamblea de la Resistencia estuvo ilegal mientras él declaraba a la IRS como si esta organización existiera como una organización no lucrativa, pero no existía para nada. Aquí está la prueba, no existía, ¿ok? Desde el 7 de enero del 2014 estaba inactiva, desde el 7 de enero del 2014 estaba inactiva. Esto es fraude a la IRS. Tú has cometido mucho fraude a la IRS. El IRS tiene que investigarte bien. Yo estoy haciendo todo lo posible para que te investiguen, para que toda esa gente, cómplices tuyos, que dicen que todo es falso, que los documentos son falsos,
esos que llaman a mis amigos, tratando de convencerlos de que los documentos son falsos y que a veces salen, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo salen? Toda esa gente, ¿dónde se va a meter ahora? ¿Dónde te vas a meter tú ahora, Orlando Gutiérrez? Yo creo que después de todas estas acusaciones que te he hecho, y es la primera vez que te acuso, tú vas sencillamente a llevarme a la corte. Ahí vamos a tener el juicio más interesante posiblemente del exilio. Para que lo sepa, ahí va a ir todo el mundo a ese juicio. Yo como ciudadano norteamericano, porque todo este dinero que le han dado a Orlando Gutiérrez es de nuestros impuestos, tengo el derecho, estoy en un país libre donde tengo el derecho a preguntar cómo se utiliza el dinero federal. Tengo el derecho a pensar como yo quiera pensar. Tengo el derecho a decir lo que yo creo de esta situación. Y como les dije al principio, no creo en nada de lo que dice Orlando Gutiérrez. No creo en eso de que 7.650 personas él les repartió dinero. No lo creo. Y él es el que está obligado a defender su honor, que él dice que yo se lo he herido. Yo no creo que tú tienes honor, Orlando Gutiérrez. Tú quizás tienes mucho dinero. Es posible que tengas mucho dinero por ahí de tus ahorros, ¿ok? Pero honor y prestigio has engañado aquí a todo el mundo. Muchas gracias.